La licitación vinculada a derechos de distinto tipo asociados al fútbol local, impulsada por la Asociación Uruguaya de Fútbol, está instalada y seguirá hasta fin de año, y entonces nos pareció que era más que conveniente recibir a Fermín Méndez, el Mincho, el editor de deportes de La Diaria, para hacer una puesta a punto. ¿Cómo andás, Mincho? Hola, buen día. ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien, estuvimos por acá cuando todavía no había empezado, digamos, el proceso apto para que se presentaran ofertas. Corrió bastante agua bajo el puente y nos pareció que era un tiempo propicio o que estos días se prestaban para hacer una puesta a punto. Recordemos que la AUF está en este momento evaluando las ofertas que recibió hasta la semana pasada, cuando se cerró formalmente el periodo de recepción de ofertas. Las ofertas están vinculadas a una licitación estructurada en 3 bloques, de los cuales uno, que es el bloque más codiciado, el único en el cual la AUF vende productos, que se divide en distintos lotes, 6 en total. Estamos hablando del bloque de los derechos comerciales. Consta de 6 lotes, dentro de los cuales hay 2 que son, me parece, los más notorios. Uno que tiene que ver con los derechos de transmisión por sistemas de televisión para personas abonadas, con alguna posibilidad de emisión en abierto también. Y otro, que es el segundo en piso mínimo para ofertar, el vinculado al streaming, del que, esto lo agrego yo, estamos empezando a hablar cada vez más, a tono con los cambios tecnológicos que hacen que cada vez más gente vea deporte por esa vía y no por los cables tradicionales como se hacía antes. Además, recordemos que hay otros 2 bloques donde la AUF no compra, o mejor dicho, no vende, sino que compra servicio. Entonces ahí pide el precio más barato y no el más caro. Esto como introducción, y ahora te escucho porque me interesa darle a esto seguimiento y continuidad. Bueno, la realidad es que estamos parados, como bien decías, en la fase 4 del proceso licitatorio por los derechos de televisión de la AUF. Esto es analizando las propuestas presentadas. Las propuestas presentadas fueron 17 de 13 empresas. 13 empresas. 13 empresas, claro, porque hay algunas que se repiten. Por ejemplo, Tenfield, que presentó los 3 bloques, y un par de consorcios que presentaron en los 2 primeros bloques, ¿no? Uno que tiene que ver con Telecom, Argentina, y otro que tiene que ver con MediaPro. Entonces, bueno, estamos en ese punto de análisis. Esto llevará a que la semana que viene se comunique cuáles son las mejores ofertas en todos los bloques por parte de la AUF. En la licitación dice que sería una empresa, por rubro quiero decir, ¿no? la que se elija, pero hay una posibilidad de que sean 2, en tanto la diferencia de oferta, valga la redundancia, sea menor al 5%. Ajá. Ahí la AUF se puede quedar con 2, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. En streaming, el consorcio en donde está Antel con Disney y Tenfield, por llamar otro que recién nombramos, están muy cerca, entonces, bueno, se reuniría para pujar por esa oferta en ese rubro. De no haber una diferencia mínima del 5%, se quedaría con solo una empresa por rubro previo a la comunicación pública, digamos, ¿no? Bien, esa comunicación pública de las mejores ofertas, sea una por cada bloque, y en el caso del bloque que se divide en lotes por lote, o sean 2, eso lo sabremos entonces la semana que viene. Sí, ¿exactamente qué día? El 19 de noviembre. Ahí está. Hoy es 12, falta una semana. Falta una semana. Ahí va a haber una selección provisoria de las mejores propuestas seleccionadas por parte de la AUF. Estamos, como, si se quiere, en el proceso menos público de la licitación, ¿no? Acá, después de que se presentaron las ofertas, que podemos decir cuáles son las empresas que están pujando por los diferentes lotes, ahora estamos como en una parte reservada, ¿no? En donde la AUF y la empresa consultora que hizo el pliego de la licitación están analizando las ofertas y de ahí van a ir a ese punto, que es el punto 5. En realidad estamos en el 4 y en el 5 que se pisan, ¿no? Porque primero analizan y después van a decidir en tanto esa diferencia del 5%, si será 1 o 2 empresas por rubro, para después sí recorrer otros caminos ya entrando en diciembre, que es el último mes, ¿no? Claro. Si no pasa nada raro. Claro, claro. El cronograma nos llevará, se defina lo que se defina, hasta diciembre. La fecha final, es decir, la fecha en la cual se van a comunicar los nombres de las empresas adjudicatarias, es el 22 de diciembre. Es el 22 de diciembre, sí. Y en el medio pueden pasar otras cosas. Sí, en el medio pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, la semana que viene, cuando se sepan cuáles son las empresas que van a correr
que tienen mejores ofertas, digamos, y que ya la AUF ha laudado que son ellas, después de este periodo de negociación, se abre un periodo hasta el 5 de diciembre para Tenfield, por la cláusula que tiene en el contrato, en el último contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol, de poder igualar cualquiera de esas ofertas. Cualquiera de esas ofertas donde Tenfield se haya presentado, aunque también hay una posibilidad que en el bloque 1, que podemos entrar en detalle de qué significa o cuáles son los sublotes que hay ahí, pueda presentar una oferta, porque supuestamente Tenfield se presentó solo al streaming. Sí. ¿No? Eso todavía no se ha dado a conocer. O sea que deja de lado su caballito de batalla desde siempre, o bueno, lo que estábamos acostumbrados, que era la televisión por cable, ¿no? Televisión abierta. No se podría, si solo está en streaming, corre para Antel también y para las otras empresas, quiero decir, ¿no? Si solo está en streaming, no te podés presentar, no podés igualar la mejor oferta del cable. Salvo que una de esas empresas que ofertó por el sublote, por el bloque 1, haya ofertado por los 5 los sublotes que hay ahí. Claro, porque el bloque 1, que es derechos comerciales, recordemos, para alguien que de repente recién está entendiendo, se divide en lotes. Claro. Sabemos que, porque trascendió extraoficialmente, a Tenfield le interesa de todos los lotes, particularmente el streaming, Sí. pero como también había chance de ofertar por todos los lotes, Claro. eso es lo que vos estabas planteando. Corre la chance de que alguna de las empresas que hay empresas que están interesadas en ir por todo, ¿no? O sea, si uno, después de mirar la lista, se da cuenta que hay empresas que se repiten, quiere decir que esas empresas van por todo, ¿no? Entonces, corre la posibilidad de que alguna de ellas que se presentaron en el bloque 1 hayan hecho una oferta, no se sabe todavía, por los 5 sublotes, ¿no? Que son el streaming, la televisión por cable y otros lotes más, o sea, las apuestas, la venta internacional de los derechos y uno más, que lo tengo por acá. Los live feeds y data feeds. Exactamente. Que es una categoría que nunca me termina de quedar claro qué abarca exactamente. No ha sido muy explicada tampoco por parte de la AUF, pero está dentro de ese lote y seguramente, por ejemplo, la empresa Sport Radar, que es una empresa europea que se dedica más bien a eso y a las apuestas internacionales, esté más bien interesada en ese solo, ¿no? Haya presentado una oferta solo por ese sublote. Claro, entonces, para entender esto que explicabas, ¿no? Voy a hacer el siguiente repaso. Sabemos por qué esto trascendió extraoficialmente, ¿no? Que Tenfield, la oferta que presentó dentro del bloque 1, la orienta particularmente al sublote 2, que es el del streaming. Sí. No sabemos, y si me equivoco me corregís, y además también presentó una oferta por la totalidad de los 5 sublotes de ese bloque. Sí, eso todavía no lo sabemos todavía. En el caso de que lo hubiera hecho, eso le daría el derecho de igualar la oferta que hayan hecho las empresas interesadas por la transmisión por sistemas de televisión para personas abonadas. Sí. Esa es la cuestión. O sea, Tenfield no ofertó, lo voy a decir en criollo, por el cable, pero en el caso de que haya hecho una oferta por todo, eso le daría derecho a igualar la oferta de quien sí presentó una propuesta para el cable. Exactamente. Entonces no hay que decir que va a perder ese rubro porque capaz que lo mantiene. Claro. Los 5 sublotes. No, si alguien presentó solo para el cable, no. O sea, tiene que haber una para todos los sublotes. Entiendo. Ahí sí puede igualar. Bien. Entonces no hay que darlo por perdido. Capaz que termina reteniendo también ese rubro, digamos, sí. Que a priori no es el que más le interesa. Habrá que ver si le interesa, ¿no? Porque estamos hablando de otros montos, ¿no? El piso de la licitación para el streaming era bastante menor, ¿no? Era de 8,5 millones por año, y para el cable son 26,5 millones. Habrá que ver si le interesa, si en este periodo que está atravesando la empresa Tenfield, le interesa ir por todo. Claro. Da la sensación de que sí, en tanto se presentó al segundo bloque y se presentó al tercer bloque. Creo que ahí hay una demostración de su intención, digamos, ¿no? Cuando hablamos de segundo bloque y tercer bloque, son siempre los menos mencionados porque son aquellos rubros, yo le decía al comienzo en la introducción, en los que la AUF no vende un producto, no vende derechos, sino que llama a licitación para comprar servicios, ¿no? El bloque 2
tiene que ver con la producción audiovisual de las transmisiones. Sí. Dicho en criollo, ¿quién pone los fierros, la Nada más y infraestructura, nada levanta menos. la señal? Sí. ¿No? Algo que Tenfield sabe hacer porque lo hace desde fines de los años 90. Te caiga simpática o no, eso corre por otro No, lado. claro. Y el bloque 3 es la producción comercial. Por ejemplo, la infraestructura de publicidad estática que rodea a los partidos. Sí. ¿Quién provee eso, entre otras cosas? Bueno, también ahí Exacto. Tenfield se presentó. Sí, también se presentó, claro. Es un modelo que Tenfield ya lo tenía todo, el modelo completo, digamos, ¿no? Y ahora lo que hizo inteligentemente la AUF fue subdividir y quedarse con ciertas potestades en tanto esto lo compro y lo pago yo. A ver, antes veíamos los partidos, ahora también, por BTV, y cuando termina el partido dice, produce Tenfield. Sí. Bueno, ahí si Tenfield es la oferta que elige la AUF de producción, seguirá diciendo produce Tenfield. Si es Martín Rodríguez, dirá, lo pasará a BTV porque será, o el streaming que tenga Tenfield, la oferta que gane, pero capaz que al final de la transmisión dice produce Martín Rodríguez, ¿no? Eso, o sea, no es menor igual. Cambia el modelo de negocio, pero no es menor. Yo creo que la AUF apuesta mucho en eso, en tanto mejorar la producción audiovisual que tenía, ¿no? Eso lo han manifestado los integrantes del comité ejecutivo de la AUF. Vos mencionaste hace un rato que querías meterte en el repaso, por más que fue público la semana pasada, de las empresas que, en función de lo que la AUF comunicó, se interesaron presentando propuestas por cada uno de los 3 bloques, ¿no? La AUF, recordemos que no comunicó quiénes se interesaron en cada lote del bloque 1. Dijo solo por este bloque estas empresas y así con los otros 2. Bueno, si querés podemos repasar eso para ponerle un marco y hablar alguna cosita más específica. Sobre todo para puntualizar algunas cositas de las empresas que se presentaron, ¿no? Bueno, en el primer bloque, que es el de las transmisiones, el que veníamos hablando, televisión abierta, por cable, streaming, televisión en el interior, apuestas, están TeamClick, que es el consorcio que integran Antel, Team Sport Media y Disney+, en una jugada muy inteligente, creo yo, de Antel, ¿no? Ir con un consorcio para tener otro espaldarazo. Eso lo hablaron los dirigentes de Antel en su momento, en la radio diaria, en la diaria de radio. En tanto, Antel no tiene, o por lo menos hasta ahora, poder de producción, digamos, ¿no? Pero sí con un consorcio encuentra otro colchón para esto, ¿no? Después está Sport Radar, la empresa que recién mencionábamos, que está más bien interesada en un rubro menor, como podría ser el de las apuestas. Se presentó Tenfield, se presentó el consorcio entre DirecTV y Torneos, que no es menor. DirecTV es quien tiene hoy en día los derechos de la selección uruguaya en tanto las eliminatorias del Mundial que viene, ¿no? Es por donde se pasan los partidos. Claro, en realidad AUF TV hizo un acuerdo con DirecTV para que se puedan emitir para personas abonadas por esa vía, ¿no? Exacto. Después está el consorcio Telecom GMS Conosur, que es un consorcio que tiene atrás a Clarín, por llamarlo de alguna manera, poderoso de Argentina. Y también en el primer bloque se presentó MediaPro, que es una empresa española bastante conocida de nombre, que tiene vínculo con la AUF también, a la vez de distinta manera, pero igual que DirecTV, nada más que es quien provee el sistema de VAR a la AUF. O sea, ahí ya hay un par de empresas, y más Tenfield, que es la empresa que tiene, obviamente que tiene diálogo directo, trato directo con la AUF. Hay 3 empresas que están, si se quiere, por dentro de la AUF ya trabajando en diferentes áreas, ¿no? Y entonces a mí me parece que es una puja interesante que pueda llegar ahí. No se saben los montos, como bien decías, sí se saben los pisos. Habrá que ver si de esos pisos, si se llega, el piso sumado, todo ese primer bloque son de 46,5 millones. Habrá que ver de ahí para arriba dónde estamos parados. Eso probablemente se pueda saber antes de que Tenfield tenga el derecho de igualar, seguramente, ¿no? O sea, no sé si el 19 mismo, pero sí los días siguientes seguramente se pueda saber en qué nivel estamos parados en la suma total y en cada sublote, ¿no? Después, en el bloque 2, que es la producción audiovisual, como bien decías, está la Corte S.A., MediaPro, otra vez se presenta acá MediaPro para la producción audiovisual, DirecTV y Torneos, una empresa que tiene bastante experiencia también, sobre todo en el fútbol argentino, Click LS y Tenfield. O sea, las 3 empresas otra vez compitiendo en este rubro que es la producción audiovisual. Una acotación simplemente, estoy buscando los datos.
no confundir, corregime si me equivoco, a Click LC con Team Click. No, claro. ¿No? Porque si no puede parecer que esa empresa privada, que fue un poco la fachada con la cual Antel y la empresa que representa a Disney en Uruguay entraron a pugnar por el streaming, también se presentó para adquirir los derechos de hacer la producción audiovisual. Y en realidad, no. Esta es otra empresa llamada Click LC. Sí, por lo menos fue presentada así Claro. en la voz del presidente de la AF, ¿no? Ignacio Alonso. Y después, en el tercer bloque, una cosa interesante también, ahora que lo decís, de Team Click y Antel, Team Sport Media y Disney, es que Disney tenía una cláusula con Tenfield, en tanto el último vínculo que los unía, de no poder presentarse por sí misma a la licitación. Dentro de ese consorcio, que tiene otro nombre, como cuota aparte, sí lo pudo hacer Disney, ¿no? Le encontró la vuelta por ahí. Bueno, habrá que ver, ahí la dejas picando en el área, si esto no termina con acciones judiciales que en el mundo del fútbol, de los negocios, de las empresas, de la venta de derechos, son habituales, ¿no? Son muy habituales. Yo creo que de eso dependerá, entre otras cosas, de cuáles sean las adjudicatarias, ¿no? Sí, está clarísimo que esto se va a saber después de que se conozcan quién es la mejor oferta y hasta dónde va a igualar Tenfield. Y el tercer bloque, el de la producción comercial, publicidad, zona mixta, ¿no? como para que la gente entienda, los sobreimpresos que esperemos que esta vez no tapen la pelota, ¿no? Cuando se tramiten los partidos. Todo un detalle. Hay varias empresas, ninguna de nombre muy conocido por lo menos en esta zona, salvo dos, Tenfield, nuevamente, y Piano Piano, que es una empresa uruguaya que se dedica más bien a producir otro tipo o que trabaja en otro tipo de negocios, pero que se presentó acá en la licitación y bien vale su oferta, ¿no? Claro, vinculada al mundo de la producción artística, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí. Claro, hay algunas infraestructuras, algunos dispositivos que también están en los espectáculos deportivos y supongo que eso le da familiaridad y posibilidades, de por lo menos aspirar a que se lo adjudiquen. Habrá que ver qué decide la Asociación Uruguaya de Fútbol en función de esta pugna que está planteada. Bueno, el repaso de las empresas es ese. Sí, el repaso de las empresas es ese. Retomamos, si querés, lo que dijimos anterior. Hasta el martes 18 se evaluarán estas ofertas, todas. Las ofertas económicas presentadas, también la comprobación de los montos y los pisos. Y una cosa que no es menor, los avales y las garantías que tengan estas empresas, ¿no? Claro, no es solo un tema del número más grande. No, claro. Aparte de avales y de garantías, ya venimos, por lo menos en Uruguay, en este último, con otro rubro que no tiene nada que ver con el fútbol, pero ya venimos bien aprendidos del tema, ¿no? Eso es fundamental lo que decís, porque capaz que una empresa es la que ofrece más en uno de los bloques o en un lote del bloque 1 que se divide, insistimos, en lotes, no confundir bloque con lote. Pero si sus avales no despiertan en función de la AUF o no garantizan aquello que se está exigiendo, no se la tomará en cuenta como la mejor oferta. Exactamente. Eso es clave, ¿no? Sí, eso es clave. Nos guiamos mucho por los números y perdemos de vista esa otra parte de la cuestión, que supongo que es la más compleja, porque el análisis, me imagino, de los equipos que asociaron a la AUF pasa fundamentalmente por ahí. El número más grande se ve fácil. Sí, el tema es, ¿qué papeles tenés que certifiquen que podés llegar a pagar eso? Exacto. Sí, y aparte la AUF, esta vez como cambia el modelo de negocio, tiene algunos intereses, por ejemplo, la producción audiovisual, y quiere saber si va a pagar 30 pesos, si efectivamente vos tenés 35 cámaras o tenés 2, claro, ¿no? Para que lo entendamos todos. Bueno, eso será la clave. Al día siguiente, al 19, se hará público, se comunicará por parte de la AUF cuáles son esas empresas y de ahí se recorrerá el camino hasta el 5 de diciembre, que en realidad puede ser antes, porque desde que se le comunica a la empresa Tenfield tiene hasta esa fecha para poder decir, bueno, yo igualo esta, la otra, esta no, igualo todas, o lo puede hacer el mismo día que se lo comunican, y eso quedaría ya... No se adelantan las fases, quiero decir, ¿no? Las fechas están estipuladas, pero sí quedaría de alguna manera saldado. Y bueno, este camino se va a recorrer hasta el 22 de diciembre, que será cuando, de no mediar nada que no esté en el cronograma que dio la AUF, se conocerá públicamente quiénes, ¿no? Porque puede ser muchas, o quién, porque puede ser una. O sea, si es una, solo puede ser Tenfield. Empresa tiene los derechos del fútbol uruguayo para la temporada que viene. A partir de ahí habrá 30 días para
la firma del contrato. Simplemente un dato que también es importante, que por ahí lateralmente surgió en la conversación, lo hablamos específicamente con Alejandro Paz, el presidente de Antel, el viernes pasado cuando lo entrevistamos, porque es algo que la AUF ha comunicado hacia las reglas del juego. Una vez que la semana que viene conozcamos la oferta más importante o las dos mejores, si se da esa diferencia de 5% o menos. Que es muy probable, ¿no? Que me parece bastante probable, si no hay que descartar ese escenario, sea con una sola empresa o con dos, en el caso de que corresponda, para cada uno de los bloques y de los lotes en cuestión, la AUF desarrollará o llevará adelante un proceso durante determinados días de reunirse con las empresas para buscar que mejoren su propuesta. Sí, incluso en esa negociación puede ser que la oferta que esté por debajo de la mejor oferta, en ese 5% de diferencia, en esa puja se desdoble, por de alguna manera, y termine ofreciendo más y gane. Aquello de quién da más, ¿no? Claro, es una lógica, no es una subasta, ya sé, pero termina teniendo algo de eso. Lo hablábamos con Paz, el presidente de Antel. Por supuesto que el consorcio que Antel integra ya lo hizo. Como las empresas saben que se va a dar ese escenario, todas guardan. Es decir, en el número que presentan ahora, no representa todo lo que están dispuestas a pagar. El caso de aquellas que están interesadas en comprar, en adquirir, comprando, pagando algunos de estos derechos en cuestión, sino que hay una parte del dinero que podrían llegar a pagar que, como quien guarda una carta en un juego, no lo muestran todavía, y que lo van a mostrar cuando se abra ese periodo, en el caso de que sean elegidas y convocadas para ello. Sí, seguramente. Sí, es una cuestión, se parecía al póker, digamos, ¿no? Sí. Uno va manejando las posibilidades de acuerdo a cómo se van mostrando las cartas en la mesa, ¿no? Esto primero se sacan 3, después 4 y 5. Seguramente las empresas eso lo manejan. Estrategia y va a suceder. pura. Sí, claro, estrategia es salud del mercado también, en tanto eso, las reglas están claras y eso se puede hacer. Nos quedamos por ahora con estos apuntes, Mincho. Me pregunto qué pasa o si puede llegar a pasar que en algún lote no haya ninguna propuesta, ¿no? Por ejemplo, en el bloque 1 de los derechos comerciales se puede también ofertar por 5 de los 6 lotes, pero hay un lote el que remite a los derechos de transmisión de otras competencias de OFI, algunas que son de la AUF, pero de disciplinas del fútbol que no son las más populares de momento, que está por fuera de ese paquete que se puede comprar. Y bueno, si nadie ofertase por ello, bueno, ahí hay una pregunta que no es la más importante en este momento o la que más se formula, y es ¿qué pasaría? ¿No? Sí, yo creo que AUF en su costado AUF TV creo que tomaría cartas en el asunto ahí, ¿no? Como ha hecho con algunas otras disciplinas, ¿no? Que a veces la transmite asociado con DirecTV en este caso, a veces solo por AUF TV. Habría que ver, estaría bueno que haya algún tipo de oferta o que se mejore la transmisión de esos deportes, porque en ciertos eventos requieren, ¿no? Una mejor visualización que no tienen, ¿no? Que quedan como relegados. Ya están relegados desde la opinión pública y del concepto de deporte que tenemos en el país, ¿no? Por el fútbol, por excelencia, fútbol de varones, por excelencia por encima de todas otras disciplinas, incluso el mismo fútbol, lo que no quita que a veces amerite, ¿por qué no?, tener mejores condiciones de visualización. Sí, muchas veces se emiten cuando AUF TV lo desarrolla. Yo creo que AUF TV es un paso adelante muy interesante, pero muchas veces en ese tipo de actividades que no son las más populares o masivas del fútbol hay simplemente una cámara puesta. Como, atención, durante mucho tiempo veíamos los resúmenes de goles de las canchas chicas antes de que se televisaran todos los partidos, como pasa ahora. Tampoco es una rareza en el fútbol uruguayo eso, ¿no? Claro, sí. Yo creo que uno critica en tanto, también lo ves en otros lugares, ¿no? Con una profesionalización mejor, ¿no? Valga la redundancia, y a veces acá eso no sucede. Bueno, entre otras cosas, por eso AUF quiere manejar ella, como ente, la producción audiovisual, ¿no? Para que estas cosas mejoren a futuro y lo que se vea y se venda sea un producto de mejor calidad. Sería interesante que empezaran, por ejemplo, los días en los que hay una tribuna vacía y otra llena, a poner la cámara principal o las principales que siguen el partido de frente a la tribuna con gente y no a la vacía. Eso sería muy interesante para cuidar el producto. Capaz que en algunos partidos no se puede por H, B o C, pero capaz que en otros sí, y se me ocurren muchas más cosas que tienen que ver con deficiencias que uno ha notado en la forma de ver el fútbol en nuestro país durante mucho tiempo. Te agradezco, Mincho, y bueno, nada, queda comprometida una próxima visita. Cómo no, aquí estaremos.